Menzies, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Menzies, ayer y hoy. Una vez que el Parlamento Nacional le dio estado de legalización a la estafa macrista del endeudamiento, ayer se conoció que el bloque de senadores nacionales del Frente de Todos presentó un proyecto de ley que propone que todos aquellos que tengan bienes en el exterior y que fueron fugados y no estén declarados ante el fisco, realicen un aporte especial de emergencia equivalente al 20% de sus bienes declarados para el pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. De acuerdo con el documento presentado en el día de ayer, se trata de la creación de un fondo nacional para la cancelación de la deuda con el FMI y el aporte que no representará una nueva carga impositiva para la mayoría de los argentinos y argentinas, ya que solo le corresponderá pagar a quienes tengan bienes en el exterior, estén evadiendo impuestos o lavando dinero. Los alcanzados por este aporte deberán realizar un pago de un 20% de sus bienes no declarados, que será abonado en dólares. El proyecto indica que en el caso de declarar los bienes pasados los 6 meses de entrada en vigencia esta ley, la alicuota subirá al 35%. Y agrega además que quienes no se pongan de acuerdo con esto, no se alineen con esto, con este pago de este aporte, corren el riesgo de tener una pena en prisión, tal como estipula la ley vigente. La norma también alcanzará a quienes hayan hecho un cambio de residencia fiscal de la República Argentina. Los senadores del Frente de Todos proponen también una figura de colaboración que alcanza a quienes faciliten el hallazgo de estos bienes, dándole una comisión por el dato del 30%. Es decir, si alguna persona sabe que otro tiene evadido bienes en determinado lugar, lo denuncia, se hace acreedor a un 30% de lo que denunció como premio por haber detectado bienes evadidos de la República Argentina. Mientras se produce este episodio y mientras se da a conocer este documento para que pase después al tratamiento y después que se analice, pase a comisión y pase a diputados para que pueda ser una ley, la vicepresidenta de la República y titular del Senado recibió al embajador de los Estados Unidos. En su despacho, Cristina le pidió justamente auxilio a Estados Unidos para que ayude a detectar toda la plata que tienen los argentinos en el exterior evadida del tributo impositivo. Especialmente, esto lo decimos nosotros, en los países que, como el caso de Uruguay, promocionaron constante y permanentemente que la gente pase la plata al país vecino, sin ninguna clase de multas ni demás, porque de eso se fortificó la banca uruguaya, es decir, de la plata evadida de los argentinos, de las cuentas en dólares que tienen los argentinos en Uruguay, porque acá es muy dificultoso cuando alguien quiere cobrar un trabajo que hizo en el exterior en dólares, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso está ahora pendiente de si esta ley podría llegar a afectar y detectar a toda esa gente en esa situación. Pero lo cierto es que mientras el cuerpo de senadores del Frente de Todos piensa esto, 6 senadores radicales de la provincia de Buenos Aires presentaron en silencio lo que ellos llaman un proyecto de modificación de las cartas orgánicas municipales a los efectos de crear ciudades autónomas en la provincia. Ergo, crear, por ejemplo, en Mar del Plata, una ciudad autónoma del distrito de General Pueyrredón, Pinamar, que quiere ser ciudad autónoma, es decir, copiar el modelo que en el 94 se le dio a la capital federal. Ustedes saben que la ciudad de Buenos Aires es la sede de la capital federal de la Argentina, pero está instalada en territorio provincial.
El territorio que ocupa la capital pertenece a la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires cedió este territorio para que sea sede federal de la capital argentina. Aquí que la reforma del 94 se mandó el proyecto de ciudad autónoma, el Pacto de Olivos lo arregló de esa manera, las cosas que pedían los radicales era esto, y además que hubiera un senador por la minoría, cosa bastante absurda porque el senador tenía 2 representantes que representan las provincias, entonces dijeron, no, pero 2 con los que gana y 1 por el que pierde. Bueno, ¿saben cómo terminó esa película después? El peronismo presentó en la provincia 2 que ganaron, uno en que era Cristina Kirchner con su compañero de senadores, y uno que perdiera, que fue Chiche Duhalde. Es decir, el peronismo puso los 3 senadores de la provincia de Buenos Aires. Ya la ley echa la trampa. Pero, en aquel acuerdo del Pacto de Olivos, que se hicieron varias cosas, entre ellos esconder la Constitución de 1949, porque el artículo 40 no permitía que se hiciera lo que se hizo, que fue el desguace de las riquezas del subsuelo argentino a los ejidos provinciales. Entonces, a partir de todas las modificaciones que se hicieron, se estableció una ciudad autónoma. Ahora resulta que algunos se creen que la ciudad autónoma tiene un concepto de provincia, no lo tiene. Y se consideran además virreyes de la capital, es decir, creen que la General Paz y el Riachuelo marcan un territorio absolutamente diferente al resto. No, es de la provincia de Buenos Aires prestado a la capital para poner una capital federal de todos los argentinos. Bueno, dicho esto, lo que están buscando ahora, con este proyecto en silencio de 6 senadores radicales, es la posibilidad, no ahora quizá porque no tienen los votos, pero poco más adelante, de crear ciudades autónomas, porque ellos saben que cualquiera sea el resultado electoral de la elección que viene, la provincia de Buenos Aires siempre se la ha hecho muy difícil. Entre los proyectos que existen de hace mucho tiempo está la división de algunos territorios, como el caso de La Matanza, donde el peronismo tiene su fuerte y donde buscarían sí o sí hacer por lo menos 2 o 3 municipios más para debilitar el voto peronista y debilitar a partir de allí la proyección del voto. Bueno, esto es un proyecto que están trabajando los radicales intensamente, entonces con el invento de la ciudad autónoma, que Mar del Plata sea una ciudad autónoma de General Pueyrredón y que sea una nueva posibilidad que el PRO y Cambiemos y los radicales, en una época fue socialista Mar del Plata durante muchos años con Bronzini, bueno, que sea una cosa separada de General Pueyrredón y que sea una ciudad autónoma. Bueno, esta presentación ya tiene otros que quieren ser. Pinamar, con un intendente que ni siquiera marca las sendas peatonales, ni siquiera asfalta, que es un desastre, ahora quiere ser ciudad autónoma. Pero más allá de esto, que es una maniobra, aparece el secesionismo de Cornejo, que quiere hacer un país aparte con Córdoba y Mendoza, y apareció ahora, en las últimas horas, un diputado nacional, también radical, de San Luis, que quiere, al mejor estilo de Domingo Felipe Caballo, proponer la dolarización de la moneda argentina, perder el símbolo económico nuestro, como le pasó a Ecuador, que justamente fue Domingo Felipe Caballo que lo asesoró, y ayer se presentó en televisión diciendo de que tiene una inflación de 1 dígito nada más en Ecuador desde que se dolarizó, macaneando fenomenalmente, porque en Ecuador lo que tienen es un tremendo problema, porque están esperando todos los meses que la Reserva Federal le haga un envío de los dólares, que perdieron su propia moneda, y que además los salarios en dólares son miserables en Ecuador, y la verdad que no están pasándola mejor que antes, están peor que antes, porque la inflación de 1 dígito es en dólares y la gente gana sueldos miserables porque se achicó la paga de la gente en función de lo que puede comprar un trabajador. Y como no hay derechos laborales, como se abolieron los derechos laborales, entonces los ecuatorianos tienen que trabajar de sol a sol por algunos dólares. Pero bueno, esto es otra historia y otra discusión. Pero ¿a dónde quiero llegar? Mientras los senadores nacionales del Frente de Todos se preocupan para ver cómo se hace para que los que evadieron y se llevaron la plata afuera de la estafa macrista, que a su vez se legalizó con votos de senadores y de diputados del Frente de Todos, y por supuesto de Cambiemos, más allá de esto, por el otro lado se está pensando cómo segregar, cómo dividir, cómo fragmentar, cómo perder el signo monetario. Y entonces, en el medio de esto, cuando se tiene que pensar que hay una guerra
que hay una crisis mundial, que las estaciones de servicio están vendiendo un cupo de 4.000 pesos de gasoil, porque las petroleras, Shell, eso, etcétera, le están diciendo que le mandan menos gasoil por la guerra. Piensen ustedes lo que puede llegar a pasar si la guerra dura un mes más, ¿no? Porque ahora cualquier excusa sirve para la especulación. Y entonces la mesa de enlace dice: hay que hacer un tratorazo porque nos quieren meter la mano en el bolsillo a nosotros, que lo único que queremos hacer es aprovechar el momento y mandar todo el trigo y todo el maíz y todos los cereales al exterior para que entren dólares, sin pensar que el pueblo argentino pase hambre, sin importarle si el pueblo argentino tiene harina para hacer el pan, o sin importarle si un kilo de pan vale 300 pesos. Es decir, eso no les importa. Entonces, a partir de estas posiciones que existen, a partir de esto que parece escapado de la irrealidad, es obvio que hay que pensar que no se puede conciliar los que pensamos absolutamente opuesto. Porque hay quienes piensan distinto todo el tiempo. Hay un señor que cree que hay que dolarizar y perder el símbolo propio de emisión. Bueno, el Fondo Monetario, entre otras cosas, le prohíbe a la Argentina, en el acuerdo que se ha hecho, la emisión. ¿Saben qué es eso? Le sacan la soberanía. Porque el billete pintado de los colores que querramos lo hacemos nosotros. El billete pintadito de verde lo hacen ellos. Entonces nos dicen: ustedes no pueden emitir pesos nunca más. Ahora, si precisan ayuda, nos piden y nosotros le mandamos dólares. Claro que van a tener que pagar intereses por los papelitos que le mandamos nosotros. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto, que es la pérdida de la soberanía absoluta, cuando se entrega la moneda, bueno, pasa lo que pasa. Pregúntele a cualquier europeo cómo se siente desde que perdieron los españoles la peseta, o la lira, los italianos, o lo que fuere, y que ahora con el euro, que tienen moneda única, ¿cómo se sienten? Pregúntenle si se sienten bien o mal. Entonces, la verdad es que este proyecto, junto con el proyecto de la provincia de Buenos Aires, junto con lo de Cornejo y demás, pertenece al pensamiento de la Unión Cívica Radical. Menos mal que Morales, ayer, presidente de la Unión Cívica Radical, salió y lo trató de mamarracho al propio diputado de su partido, que pertenece al sector de Lustó, que hizo la presentación de cambiar el signo monetario argentino y empezar a usar la moneda del tío Sam. Bueno, lo cierto es que Cristina le pidió ayuda al embajador norteamericano, que es un abogado de los fondos buitres, que es un hombre que vino aquí para ver si hacemos bien los deberes. Le dijo: bueno, ¿por qué no nos ayudan ustedes a detectar a los evasores? Y con esa plata nosotros le pagamos en forma rápida al Fondo Monetario Internacional. No sé lo que habrá contestado el yanqui, pero la conversación existió. Y mientras tanto, apareció empapelada la ciudad de Buenos Aires con una foto de Cristina Fernández, con un cartel de asesina, que se está investigando a ver quién los puso. Miren, no tiene uno mucha experiencia en esto, pero alguna experiencia sí. Buenos Aires tiene cámaras, hay cámaras particulares, por lo tanto detectar las camionetas que salieron a pegar estos carteles no es muy difícil, incluso dicen que algunas ya estaría detectada. Segundo, buscar las imprentas que puedan hacer esto tampoco es tan difícil, porque es un cartel en offset hecho muy bien y una medida determinada, una impresión determinada, una calidad determinada, no es tan difícil. Además, alguien financió y pagó esto. Y esto no tiene nada que ver con el Frente de Todos. Esto fue hecho para que se peleen dentro del Frente de Todos, pero fue hecho de afuera. Es interesante ver cómo en ese afiche le ponen: no te asesina, arreglaste con Putin, hiciste negocios con Putin, etcétera, etcétera, mataste 35.000 personas, refiriéndose, supongo yo, al tema de la vacuna. Pero lo cierto es que cuando se habla allí de que se puede recurrir a una, ponen algo que es absolutamente fácil de investigar, que supongo yo que ya lo estarán haciendo, porque cuando se pone la ubicación del código QR, que hay distintas formas de instalarlo, lo que sí es cierto que los sitios que pueden generar esto tienen que hacer un trámite especial, así que no es tan difícil
saber cómo se llegó a poner ese código, donde después cuando uno entraba en la página, ya lo cerraron de hecho, cuando uno entraba en esa página decía, vamos a contar la verdad de cómo mataste a la gente, etcétera, etcétera. Bueno, esto pasa en un tiempo y en un momento donde quieren prender la mecha para producir el daño irreparable. Obviamente que nosotros tenemos idea, pero no tenemos pruebas, vamos a dar nombre, pero sí tenemos idea de dónde puede haber salido, y también creo yo que el gobierno tiene que tener una idea más clara que nosotros, y tiene que haber una investigación urgente. Más allá de esto, hay 3 empresas de carteles, una de ellas ya hizo la denuncia, por lo tanto va a participar la justicia, porque le taparon la cartelera, o sea, se tapó la cartelera de la Ciudad de Buenos Aires. Eso ocurrió dentro de la responsabilidad de la policía de la ciudad, por eso el secretario de Seguridad de la ciudad también abrió de oficio una investigación. También el responsable de la Seguridad Nacional, Aníbal Fernández, instruyó, por lo tanto va a haber jueza o jueces, va a haber fiscal o fiscales en el tema, pero la verdad es que esto no debe ser tan difícil de encontrar a los responsables, ni tampoco tan difícil saber quién los pagó y los financió. Hoy, en esto, tenemos que estar muy atentos porque están apagando el incendio con nafta. Si usted tiene que viajar en tren, busque la forma de hacerlo de otra manera, porque la fraternidad, tal cual había prometido hace una semana, paralizó todos los servicios ferroviarios del país de corta, larga y media distancia, porque la justicia le prohibió que trenes que salían de Constitución lleguen a Bahía Blanca, porque hubo un descarrilamiento y dijeron, se suspende el ramal, se suspende nunca más trenes a Bahía Blanca. Y simultáneamente, después que hicieron eso, apareció misteriosamente una línea de micros haciendo el mismo servicio que ya no puede hacer el tren.